Muy buenas tardes, bienvenidos a Letras y Números. Soy Jesús Castañeda Rivera y a nombre del Centro de Investigación y Enseñanza de las Matemáticas y el canal Poses y Perfiles les damos una cordial bienvenida. Esta tarde estaremos platicando sobre dos teorías con una gran influencia en el campo educativo. Por una parte, las teorías de la reestructuración y por otra, las teorías humanistas de la educación. Bienvenidos. De acuerdo a Piaget, el aprendizaje se logra a través de la construcción del conocimiento. Y el tipo de aprendizaje que se adquiere depende del desarrollo biológico del individuo y descansa en la psicología evolutiva. Depende de la edad del tipo de conocimiento que se pueda adquirir y la operación mental que se pueda ejecutar. El desarrollo de las estructuras de inteligencia se discierne en un conjunto de etapas que Piaget llama estadios y que de inicio, de hecho son 16, pero que podemos reducir a 4 de ellos. El estadio de la inteligencia sensoromotriz, que es desde el nacimiento hasta los 2 primeros años de vida. El estadio de la inteligencia simbólica o preoperacional de los 2 a los 7 años. El estadio de la inteligencia operacional concreta de los 7 a los 12 años y el estadio de la inteligencia operacional formal de los 12 años a lo largo del resto de nuestra vida. Es muy importante mencionar que a lo largo de todo nuestro desarrollo podemos tener parte del desarrollo de estos estadios, es decir, que no necesariamente es estrictamente de una u otra edad, sino que se van desarrollando a lo largo de toda la vida. Y como diría una alumna justamente de Jean Piaget, Jean-Marie Doll, esta división de estadios no es arbitraria, ¿sí? A diferencia de otras escuelas psicológicas, como la de Freud, la de Wallon o la de Hessel, o inclusive de otras perspectivas del desarrollo, como puede ser desde el punto de vista del desarrollo psicológico, el peso, la estatura, etc. Para Piaget, el aprendizaje resulta de un proceso de equilibración a partir de un conflicto cognitivo. De acuerdo a Pozo, para presentar una noción adecuada del aprendizaje, hay que primero explicar cómo procede el sujeto para poder construir e inventar, no simplemente para repetir y copiar. Y el proceso de aprendizaje se lleva a cabo en 3 fases. La primera fase es la fase de asimilación, que tiene la función de darle sentido a los datos percibidos a partir de los conocimientos ya adquiridos. Que es muy importante mencionar que uno de los conceptos que mantiene la teoría de Piaget con una mayor profundidad es el concepto de representación mental. ¿Sí? Nosotros, al estar en contacto con el medio ambiente, nosotros percibimos información del medio ambiente. Cuando percibimos esa información del medio ambiente a través de la percepción, a través de nuestros sentidos, podríamos decir nosotros que hacemos actos de aprehensión. ¿Qué es este acto de aprehensión? Es identificar información en el medio ambiente, es decir, hay mucha información alrededor de nosotros a través de lo que escuchamos, de lo que observamos, de lo que olemos, de lo que tocamos, en general de lo que percibimos. Sin embargo, no ponemos atención a toda la información que está alrededor de nosotros, sino a alguna parte de esta información. Eso es justamente desarrollar un acto de aprehensión. Ahora, después le asociamos un significado a ese acto de aprehensión. Le asociamos elementos del lenguaje que le dan sentido para nosotros. Entonces, ese acto de aprehensión se convierte en una representación mental. Y finalmente, esa representación mental es asimilada. Una segunda fase en este proceso de aprendizaje es la acomodación, ¿sí? En esta fase se estructuran los esquemas mentales y sufren un cambio debido a la influencia de la nueva información recibida, ¿sí? Y finalmente el equilibrio, esta tercera y última fase, que es el balance que se va generando cuando los datos y las estructuras mentales se corresponden. Esto implica entonces que los procesos mentales pueden darle significado a los datos y que a la vez se ajustan a una nueva organización cognitiva.
De lo anterior, siempre hay oportunidad de adquirir aprendizaje nuevo cuando hay un desequilibrio. En medida que se forme una nueva estructura que pueda explicar la nueva información, es entonces que llega el estado de equilibrio. Es decir, que siempre estamos en un proceso de reconstrucción, de reestructuración del conocimiento. De hecho, de ahí proviene el nombre genérico de todas estas teorías, que son teorías del aprendizaje por reestructuración. Para Jean Piaget, por ejemplo, el conocimiento humano se encuentra en una construcción continua y cada persona construye su propio conocimiento. El conocimiento no está preformado ni en los sujetos ni en los objetos. Estamos siempre organizando lo que conocemos. El conocimiento está siempre en construcción y reconstrucción. El conocimiento es una asimilación o integración del objeto que surge de la interacción de éste con el sujeto y con otras estructuras cognitivas previas a éste. Para Piaget, pues, el conocimiento humano, por ejemplo, las matemáticas y la ciencia son construidas por la acción del sujeto. Ahora, el pensamiento de Jean Piaget se ve influenciado por las ideas, por ejemplo, de Alfred Binet, de James Malwick, de quien toma, de hecho, las nociones de adaptación por asimilación y acomodación como realimentación, y la filosofía evolutiva de Spencer. Su cuestionamiento sobre la construcción del conocimiento humano, el desarrollo de las capacidades cognitivas y la génesis del pensamiento le implicó un análisis de diversas perspectivas, como la biología, la lógica y la psicología. Uno de los descubrimientos de Jean Piaget es el pensar se despliega desde una base genética, mediante estímulos socioculturales, y se estructura y reestructura por la información que el ser humano va recibiendo y transformando de manera activa. Bueno, realmente es genial el trabajo de Jean Piaget, uno de los pensadores más importantes del siglo pasado. Piaget propone en su teoría del desarrollo cognitivo infantil que los principios de la lógica comienzan a instalarse antes de la adquisición del lenguaje, generándose a través de la actividad sensorial y motriz del bebé en interacción y con el medio, especialmente con el medio sociocultural, ¿sí? Que inclusive en este aspecto va a coincidir con la pedagogía de Lev Vygotsky. Para Piaget, la lógica es la base del pensamiento y la inteligencia es un término genérico para designar al conjunto de operaciones de la lógica para las que está capacitado el ser humano. El trabajo de Jean Piaget, uno de los trabajos más influyentes en el siglo pasado en el campo educativo. Y bueno, otro de los pensadores más importantes en la educación de nuestro siglo pasado es justamente Lev Vygotsky. Lev Vygotsky, quien va a proponer justamente el aprendizaje por reestructuración. De hecho, puedo citarlo de esta manera. El aprendizaje se da por reestructuración. El sujeto no solo recibe los inputs y los organiza de acuerdo con una correspondencia, sino que los transforma, les imprime un significado y una interpretación que genera cambios en la misma realidad. Bajo este principio se explica la transformación cultural que se va dando a través del tiempo. Para Vygotsky, el estudiante cambia sus estados cognitivos a través de estímulos recibidos por el medio y a la vez revierte cambios hacia el exterior. Se entiende el aprendizaje como un proceso de interiorización, ¿sí?, del exterior del sujeto hacia el interior. Y el tipo de razonamiento que hace el estudiante es deductivo, ya que a través de él se puede comprender el conocimiento como un sistema y los conceptos como parte de él. Es muy interesante el trabajo de Vygotsky, porque es Vygotsky quien nos va a hablar de distintas fases justamente que vamos a experimentar para poder desarrollar un aprendizaje efectivo. La fase de cúmulos no organizados, la fase de complejos
y el desarrollo finalmente de conceptos. Para Vygotsky, el ser humano desarrolla procesos psicológicos elementales como la memoria y la atención y procesos psicológicos superiores, rudimentarios como el desarrollo del lenguaje oral y avanzados como la lengua escrita y la comprensión de los conceptos científicos. Los procesos psicológicos superiores se desarrollan en los niños a partir de la incorporación de la cultura. Y bajo esta perspectiva, las interacciones sociales y las formas de mediación semiótica son la unidad de análisis de base sobre la cual se explican los procesos de subjetivación individual. Así que las diferencias, las experiencias culturales pueden producir diversos procesos de desarrollo. He ahí una importancia muy importante para nuestro desarrollo, para nuestro aprendizaje, la cultura. Y bueno, cuando hablamos de Piaget, cuando hablamos de Vygotsky, es natural citar a otros dos exponentes muy importantes en el campo educativo, que en cierta medida son la continuación de los trabajos de Piaget y de Vygotsky. Con ello me estoy refiriendo a David Ausubel y a Jeremy Brunner. Ausubel, que tiene una profundidad en su teoría del aprendizaje significativo, cuando retoma ideas de ambos pensadores, tanto de Piaget como de Vygotsky, para decirnos que es posible desarrollar un aprendizaje significativo. Es decir, que es posible desarrollar un aprendizaje donde el alumno le asocie un significado a aquello que aprende, donde el alumno le asocie un sentido a aquello que aprende. Y es interesante mencionar que este aprendizaje significativo tiene dos componentes muy importantes. El primero es una componente cognitiva, que está completamente ligada a la adquisición de conocimientos y al desarrollo de habilidades intelectuales o de habilidades cognitivas, pero que tiene otra componente que resulta también de mucha importancia, que es la componente afectiva. Ausubel se da cuenta que aprendemos mejor cuando estamos motivados en aquello que queremos aprender, cuando tenemos emociones positivas que nos motivan a aprender. Y qué interesante mencionar esto, porque debo decir que no es Ausubel el primero que se da cuenta de ello. De hecho, esto ya aparece en trabajos del propio Piaget antes, ¿sí? Donde Piaget ya había estudiado la relación que hay justamente en el desarrollo del pensamiento y la afectividad. El trabajo de Ausubel es muy importante porque no solamente es una teoría que nos habla del aprendizaje, también nos habla de un método para poder gestionar el aprendizaje en el salón de clase. Y el trabajo de Brunner es interesante porque permite en cierta medida mostrarnos nuevas ideas de cómo podemos lograr el aprendizaje significativo. Es Brunner quien nos habla justamente del aprendizaje por descubrimiento. Este aprendizaje en el que el alumno se convierte en el principal activo en el salón de clase, donde es el alumno que lo experimenta a través justamente de la gestión de situaciones didácticas provocadas por el profesor. Este aprendizaje por descubrimiento que nace justamente de la misma motivación del alumno y que, por cierto, debo decirlo, es un aprendizaje significativo. Es un aprendizaje significativo, pero que también es un aprendizaje contextual, porque en la gran mayoría de los casos nace del contexto de los problemas de interés mismo de los estudiantes, dichos y analizados en un lenguaje propio para los estudiantes, comprensivo, pero también cuando cuidamos las emociones, las experiencias, las vivencias de aprendizaje que viven nuestros alumnos. Es justamente al dialogar sobre el aprendizaje significativo que tiene estas dos componentes, tanto la componente cognitiva como la componente afectiva, que necesitamos repensar un poco la educación. Repensar en el sentido en que tal vez a lo largo de muchas décadas hemos pensado un poco más la educación en desarrollar esta componente intelectual. Nos hemos preocupado en demasía por la adquisición de conocimientos y por el desarrollo de habilidades cognitivas. Pero tal vez
no hemos puesto la suficiente atención en el desarrollo afectivo de nuestros alumnos. Es así como en el campo educativo requiere de atención de todos los aspectos de las personas, que además, desde luego, integra aspectos conductuales y los procesos cognitivos, pero también aspectos socioafectivos y de relaciones interpersonales que incluyen los valores. Así es como podemos hablar también de teorías humanistas de la educación, ya que las teorías humanistas de la educación plantean la extrapolación de la experiencia y el trabajo clínico de la psicología y de otras ciencias sociales al campo educativo. En tanto, estos ambientes clínico y educativo coinciden como un trabajo de formación, de reconstrucción y de reaprendizaje. Algunas de las ideas de la pedagogía humanista tienen su inspiración en el pensamiento humanista desde los siglos XV hasta el siglo XX. ¿Sí? Por ejemplo, en Tomás Campanella, que nos decía que la educación es el medio para ennoblecer a los hombres, para ennoblecer al ser humano, y que recomienda la formación siempre en las artes y la actividad física. O también Vittorino da Frente, quien reflexiona sobre la importancia de que la educación sea del interés del alumno, quien no debe considerarla nunca como un castigo. O también el pensamiento de Francisco Rabelais, que nos invita a desarrollar una educación útil, lo que en nuestros días, por ejemplo, podríamos llamar una educación contextualizada e individualizada. Para Michel de Montaigne, la educación debe formar al hombre mejor, librarlo de prejuicios sociales y falsos orgullos, hacer al educando un ser reflexivo, humanamente formado antes que repleto de conocimientos. Juan Luis Vives es un referente importante. Juan Luis Vives nos habla de cómo considerar a la sabiduría como una diosa que gobierna la educación y al maestro como un padre amoroso de sus discípulos con quienes comparte su saber. Vives concibe la educación en su Tratado del Alma como un medio constructivo para alcanzar la vida plena, digna y edificante, cuya meta final sean los valores morales. Y claro, es importante hablar del padre de la pedagogía, Juan Amos Comenius, quien en su obra Didáctica Magna aborda dos cuestiones muy importantes: la generalidad y la generalización, a través de las cuales asegura que debe enseñarse de todo a todos, pues el objeto del aprendizaje no consiste en tener un saber profundo y perfecto de todas las disciplinas, sino de apropiarse de los fundamentos y el fin de cada una de ellas. Proviene animar en el alumno un cultivo de los sentidos para terminar más tarde en el culto de la voluntad. Dice Juan Amos Comenius, pues el alumno desarrolla así sus propias facultades y llega a convertirse en una persona original. Y bueno, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, surge una reforma educativa que busca establecer como una meta en la educación, preparar para la vida misma. ¿Sí? Lo anterior significa que no es necesario solamente potencializar su actividad, su libertad y autonomía, sino también enfatizar el valor, la significación y la dignidad de los niños y de las niñas. Considera que el aprendizaje efectivo surge de las necesidades e intereses del niño, que necesita apropiarse de ser una persona libre y por tanto debe vivir en un ambiente de libertad. La educación, la escuela, es para el niño y por el niño, para la niña y para las niñas. Los trabajos de Rousseau, de Pestalozzi, de Froebel, de Tolstoy, de Kay, de Dewey, de Claparède, de Montessori, de De Croo y otros más pensadores forman parte de la propuesta de una teoría humanista de la educación.
en la que se considera la libertad como un principio rector y se opone al autoritarismo del docente en el aula. Este humanismo retoma algunas concepciones del existencialismo y de la fenomenología. Este humanismo, esta manera de ver la educación, se ve ampliamente influenciada por el pensamiento de Edmund Husserl, de Jean-Paul Sartre, de Michel Foucault y de Maurice Merleau-Ponty. Pero esto lo trataremos en nuestro siguiente programa. Muchas gracias.